Hola. Bueno, aquí les voy a dar una pequeña explicación de lo que van a decir en la presentación que vamos a hacer mañana. Bueno, lámina principal, un saludo de buenos días, lo más formal que puedan. A ver, un saludo lo más formal que puedan, traten de evitar palabras como coño o a huevo o palabras similares. Bueno, primera diapositiva, los antecedentes. El Laboratorio Clínico Ramos, ubicado en la ciudad de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, está elaborando desde el mes de junio del año 2009. Claro que estos datos yo me los acabo de inventar porque como no sé de cuándo está trabajando, pero no lo voy a investigar. Hasta la fecha, los registros de cada paciente se guardan en documentos de Word y hojas de Excel. Aquí una pequeña imagen que muestra unas carpetas que yo me inventé a las que le puse nombre y les metí unos documentos. Vamos a decir que de esta forma es como está trabajando el laboratorio clínico actualmente. Si bien este sistema funciona hasta la fecha, no es para nada eficiente, pues la búsqueda de pacientes es complicada, al igual que el ingreso de datos. ¿Esto por qué? Pues porque como se están guardando la información en carpetas, a la hora de buscar un paciente a veces no se encuentran los datos de un paciente que ya está registrado, por lo cual se crea una nueva carpeta para un nuevo paciente donde se van guardando sus registros, lo cual nos crea lo que son múltiples registros para un solo paciente. Así que los resultados de los exámenes de este paciente se pueden guardar en diferentes carpetas. Y a la hora de buscar, por ejemplo, un resultado que se haya hecho anteriormente de un paciente, si este tiene un doble registro, no se puede darse la situación de que los datos o los exámenes que queremos buscar no se encuentren en la carpeta que estamos buscando y no sepamos de que el paciente tenga otro registro. Y problemas similares como estos. Bueno, el planteamiento del problema. El laboratorio clínico Ramos actualmente no cuenta con un sistema automatizado que administre los registros de los pacientes que llegan a examinarse y es muy necesario debido al gran número de personas que lo visitan en busca de sus servicios. En la actualidad, la información de los clientes que llegan a examinarse al laboratorio clínico Ramos se almacena en hojas de Microsoft Excel y documentos de Word, como ya lo mencionamos anteriormente, y pues esto no es para nada práctico, por lo que también mencioné anteriormente, de que a la hora de buscar registros es bastante tedioso, complicado encontrar los registros. A la hora de ingresar los datos del paciente no es para nada sencillo porque tenemos que ir escribiendo el nombre, el apartado nombre y escribir el nombre y apellido y escribir el apellido, la edad y todo eso, ¿verdad? No es para nada fácil, no es para nada, es un poco complicado el manejo de datos, también por los problemas que mencioné anteriormente, que se pueden crear más de un registro para cada paciente. A la hora de buscar exámenes no es para nada fácil porque, pues sí, no es nada automatizado. En la definición del problema, tenemos lo que es la definición del problema planteada como una pregunta. El sistema automatizado de control de registro de exámenes y facturación mejorará la productividad, administración de registros de los pacientes y resultados de exámenes. Pues eso es lo que se pretende conseguir con lo que es el desarrollo de este sistema. El objetivo general: desarrollar un sistema informático de control de exámenes y facturación de manera que automatice los procesos realizados en el laboratorio. Se podría decir que actualmente el laboratorio cuenta con lo que es un sistema. Se podría decir también que es un sistema informático, porque la información, bueno, en teoría sería un sistema informático, porque la información se guarda en lo que son computadoras, pero no es un sistema automático. Es un sistema de información, no es automático porque tenemos que estar buscando nosotros por nuestra propia cuenta, leyendo nombre por nombre para llegar a lo que es un paciente. En cambio, si fuera de forma automática, como es el que estamos desarrollando ahorita, simplemente escribimos el nombre del paciente y el sistema nos busca de forma automática todos los exámenes que él se ha realizado y toda la información que nosotros necesitamos. Así que lo que queremos conseguir es desarrollar un sistema informático, o sea que maneje la información de forma automática, no como el que están usando actualmente, al que se le puede llamar sistema, pero como repito, no es un sistema informático y no es para nada eficiente. Objetivos específicos: elaborar un sistema en Visual Studio para el manejo de información almacenada en SQL Server. Bueno, el sistema nosotros lo estamos trabajando en Visual Studio, en el lenguaje Visual Basic, utilizando el Visual Studio 2010, y como motor de base de datos estamos usando el SQL Server, estamos usando el Management Studio 2008. Diseñar una base de datos en SQL para almacenar toda la información que se maneja en el laboratorio clínico. Como ya mencioné anteriormente, el motor de base de datos es el SQL Server.
Justificación. Se pretende desarrollar un software que facilite y permita hacer de forma automática todos los procedimientos mencionados anteriormente, permitiendo al personal del laboratorio clínico tener un mejor control de los registros de cada cliente o paciente, además de realizar la facturación por los exámenes realizados. Ojo, cuando decimos facturación nos estamos refiriendo a que el programa o que el sistema va a imprimir una factura sobre un formato preimpreso, pues el laboratorio clínico ya cuenta con lo que es una factura preimpresa, un formato aprobado por el Ministerio de Hacienda que contiene lo que son los números de facturas, y pues nosotros no nos vamos a meter para nada con lo que son los números de factura, únicamente con llenar la factura mediante el sistema, o sea, imprimir sobre la factura. Nos enfocamos principalmente en que el software sea lo más intuitivo y amigable posible para el usuario, desarrollando una interfaz de usuario sencilla y estética para que el usuario se sienta cómodo con ella, de manera que no se requiera de conocimientos avanzados de computación para usar el sistema que nuestro equipo de desarrollo diseñará para el Laboratorio Clínico Ramos. El diseño de los formularios lo hicimos de la forma más fácil de entender como se nos fue posible. Además, cuidamos mucho lo que es la estética, utilizando iconos y botones personalizados, con un estilo minimalista, de manera que el sistema fuera agradable a la vista. O sea, lo que nosotros quisimos hacer con el desarrollo del sistema es hacer algo que saliera un poco de lo común, que no fuera lo mismo, las mismas pestañas, los mismos botones que ya trae, que simplemente se le ingresa el nombre del botón. Por ejemplo, si creamos un botón para un nuevo paciente, un botón que diga nuevo paciente, eso es algo que se ve bastante. Nosotros queríamos, bueno, hacerlo un poco más estético, un poco más agradable a la vista, por lo cual decimos utilizar iconos personalizados, la gestión de los colores de los formularios, bueno, es casi la que ya trae por defecto, a excepción de unas barras de tarea, las cuales le hemos cambiado los colores para que combinen un poco más con los botones. Bueno, vamos a hablar de lo que son los alcances y limitantes. Los alcances son todos estos campos que abarca lo que es nuestro sistema, todo lo que nuestro sistema pretende lograr o lo que nuestro sistema va a realizar. Bueno, llevará un control de pacientes y de exámenes. También tendrá lo que es un registro de nuevo paciente, o sea, cuando un paciente llega al laboratorio clínico y este paciente no tiene lo que es un registro, se le abre lo que es un nuevo registro y a este registro se le asocian exámenes. Bueno, esto vamos a hablar más adelante, que sería en el siguiente punto, que dice anexar exámenes y resultados por cada paciente, a cada paciente registrado. Nosotros hemos registrado un paciente y este paciente ya con una solicitud de examen, y este examen se relaciona con este paciente. Ya en el código se relaciona por medio de lo que es un ID. En cambio, en lo que es el sistema, el usuario del sistema simplemente busca el nombre del paciente y ahí le daremos la opción de ver su historial clínico, que son los exámenes que se ha hecho, o agregar una nueva solicitud de exámenes a lo que es su registro. Anexar nuevos resultados a pacientes que ya tengan resultados de evaluaciones anteriores. O sea, ya tenemos un paciente registrado y este paciente también ya se ha hecho algunos exámenes en el laboratorio. Si el paciente se quiere realizar otros exámenes, no hay que abrir un nuevo registro para él, simplemente una nueva solicitud de exámenes, y esta solicitud se relaciona o se le anexa al perfil que ya tenemos registrado de nuestro paciente. Asociar paciente a un médico o clínica referida en caso de que lo requiera. El laboratorio clínico está trabajando está por así decirlo asociado con algunas clínicas, con algunos hospitales y con algunos médicos específicos. Lo que este laboratorio hace es que le brinda a estos pacientes que vengan referidos de estas clínicas o de estos médicos unos precios especiales en caso de que vengan referidos en comparación de que vengan referidos de una clínica o un hospital que sea diferente a los que está asociado al laboratorio clínico. Por lo cual cada, cada examen tiene un precio diferente dependiendo de dónde venga referido dicho paciente. Llevar un registro de médicos y clínicas que refieran clientes al laboratorio. No es más que que la base de datos se le ingresan los médicos con los que trabaja el laboratorio y las clínicas a las que trabajan los médicos, o directamente la clínica que refiera al paciente. Registrar nuevos médicos de clínicas. Podemos agregarle nuevos médicos, nombres de médicos, nuevas clínicas a lo que es la base de datos y asociarla a ellos también, los precios. Registros de pacientes por día. Lo que hace esto es que únicamente nos busca los nombres de pacientes que se han registrado en un día o en una fecha determinada, y también podemos verificar en ellos lo que es los exámenes que ellos se han realizado por fecha.
Cuenta con un catálogo de examen. En este catálogo van almacenados todos los exámenes que el laboratorio clínico está capacitado para hacer. Estos exámenes a su vez están divididos en cuatro categorías, que son los exámenes diversos, que es donde van los exámenes que no se pueden organizar en una categoría más específica. Están los que son de hematología. Los exámenes de hematología son los que vienen más relacionados a lo que es la sangre, exámenes de sangre por así decirlo. Y exámenes de heces y de orina, que pues ya no es necesario especificar de qué tratan. Almacenar información básica sobre los usuarios, datos personales, fotos, bueno, me salta uno. Control de usuarios que usan el sistema. Lo que hace es, lo que hemos creado es un manejo de usuarios para que, bueno, hemos definido usuarios que son los que van a utilizar el sistema. Cada usuario tiene su username, se le asigna su username y su password. Esto se lo asigna lo que es el administrador. En este caso sería la dueña del laboratorio clínico. Almacenamos información básica sobre los usuarios, datos personales, su nombre, apellido, dirección, su foto y otras cosas que nos ha solicitado la licenciada del dueña del laboratorio clínico. Existe un usuario administrador con privilegios especiales. Este usuario administrador es el único que puede modificar información sobre otros usuarios. Es el que administra las contraseñas de los demás usuarios. Es también quien administra la información básica de la información de la empresa. Esta información de la empresa se almacena en una tabla a la que solo el administrador tiene acceso. Más adelante vamos a hablarles de ello. Y por último, el control de factura eh, con las facturas previamente establecidas por el Ministerio de Hacienda. O sea, como mencionamos anteriormente, cuando hablamos de facturación, no es facturación en sí, sino que simplemente es imprimir sobre un formato ya preimpreso. Limitantes. El sistema no categoriza los pacientes por su procedencia o referencia. No selecciona automáticamente los precios de los exámenes, ya que estos pueden variar. Y por último, no genera números de serie para la factura, pero sí almacena las facturas que posee el laboratorio. Ahora pasaríamos a explicar los diagramas. Bueno, todo lo que mencioné anteriormente le correspondería a un miembro del grupo, porque si seleccionan tres lo vamos a dividir de esta forma. En estas diapositivas anteriores las va a explicar un solo miembro y los diagramas de flujo lógico, de físico y el diagrama de base de datos lo va a explicar otro. Y al final deja un pequeño apartado sobre el funcionamiento del sistema que lo va a explicar una tercera persona. Bueno, vamos a explicar los diagramas. Diagrama de flujo lógico. ¿Cómo funciona? Tenemos un paciente. Este paciente llega al laboratorio con una solicitud de examen. Tenemos a la secretaria que verifica el examen, o sea, consulta el examen, desde el catálogo de exámenes obtiene lo que son la lista de exámenes y los precios. Luego de esto pasa a registrar. Registra al paciente y crea una solicitud de exámenes. Claro, registra al paciente en caso de que no se tenga un registro previamente guardado de él. Se guarda el cliente, se guarda la información del cliente y la información de la solicitud. Luego de esto se pasa a cobrar. Se realiza la transacción y se emite el recibo. Se entrega una factura al paciente y se guarda una copia de la factura para el laboratorio clínico. Aquí nos indica que estamos guardando la factura en lo que es este listado de facturas. Luego pasamos a hacer lo que es la evaluación. Bueno, se obtienen los resultados del examen. Eso no va a incluir, eso nosotros no lo manejamos, eso lo realiza el laboratorio. Se obtienen los resultados de los exámenes, realiza la evaluación y el análisis de los exámenes. Luego esta información la guarda los resultados de los exámenes y lo pasamos a guardar en lo que vendría siendo este listado de acá. Luego de eso, se entregan los resultados de los exámenes al paciente. Y en forma simple, eso sería todo el proceso que maneja el laboratorio clínico. Ahora, el diagrama de flujo físico. Igual, llega un paciente con una solicitud de exámenes. La secretaria busca en la base de datos de los exámenes que el paciente ha solicitado. Obtiene desde la base de datos lo que es los nombres de los exámenes y también obtiene los precios. Luego verifica registro existente de pacientes y solicitudes o crea uno nuevo. O sea, verifica si ya tienen un registro de paciente. O sea, ya han guardado los datos de este paciente. Y si no, pues crean uno nuevo. Y a este le agregan lo que es la solicitud que él lleva en esta ocasión. Se guardan los datos demográficos del cliente en una tabla de datos y se guardan las solicitudes de la solicitud del paciente en otra base de datos. Claro que estas se relacionan mediante lo que son el ID. Ya esto vendría relacionado más al código. Luego se cobra, se formula la factura
y se realiza el cobro. Se entrega una factura al paciente y se almacena una factura en la base de datos. Aparte de esto, también el laboratorio clínico se guarda lo que es una factura en forma física o una copia de la factura en papel, por así decirlo. Luego vamos a obtener los resultados de los exámenes. Estos resultados los vamos a ingresar los resultados de los exámenes y estos los almacenamos en una base de datos o una tabla de datos que corresponde a lo que son los resultados de los exámenes. Luego pasaremos a imprimimos los resultados y por último entregamos los resultados impresos al paciente. De esta forma es como se está manejando el funcionamiento del sistema actualmente. Pasaremos a hacer la explicación del diagrama de base de datos. Tenemos por todas 11 tablas. Tenemos esta tabla de aquí que está suelta, no está relacionada con ninguna otra, es la tabla que contiene la información de la empresa. Información básica de la empresa que se imprime también en lo que son los resultados de los exámenes, que nosotros manejamos como reportes. Contiene la ID información, aunque este no es necesario porque es un registro único. A esta tabla del sistema no se le va a hacer ningún insert, tampoco se le puede hacer un delete, únicamente está programada para que se pueda hacer un update, o sea, simplemente actualizar sus datos del único registro que se almacenará en ella. Aquí almacenaremos el nombre de la empresa, el eslogan, la dirección del laboratorio clínico, el email, número de teléfono, o sea, información básica, el logo también, el logo de la empresa, del sistema, bueno, perdón, del laboratorio. Luego una de las tablas principales de nuestra base de datos es la tabla del paciente. Almacena toda esta información que se le asigna, que se obtiene del paciente: nombre, apellido, edad, ID médico, código, fecha de nacimiento, el sexo, estado civil, ocupación, fecha de ingreso, domicilio, procedencia y teléfono paciente. Bueno, de estas hemos hecho el programa o los formularios, lo hemos programado para que se pueda guardar toda la información, pero se nos solicitó la persona para quien estamos haciendo el sistema que no fuera necesario ingresar toda la información, ya que hay algunas veces en las que los pacientes que llegan, ya sea porque llevan prisa o porque no tienen toda esta información a la mano, no la pueden brindar en el momento de que se registran. Así que si bien se pueden ingresar todos los datos, únicamente son obligatorios el nombre, el apellido, la edad y la fecha de nacimiento. La fecha de ingreso pues se ingresa automáticamente por el sistema tomando la fecha actual. Esta tabla se relaciona con lo que es una tabla llamada TBL médico. Aquí es donde se almacena toda la información de los médicos con los que está asociado, por así decirlo, el laboratorio clínico. Almacena información básica como el nombre, el apellido, la especialidad y el ID hospital. El ID hospital, mediante este ID lo que obtenemos es el nombre del hospital o el nombre de la clínica para la que trabaja dicho médico. Bueno, la tabla de paciente también está asociada a una tabla que se llama ID solicitud, que únicamente tiene el ID paciente. Este es únicamente para relacionar la solicitud de los exámenes al paciente que los ha venido a solicitar. Esta tabla está relacionada con lo que es la tabla catálogo. En la tabla catálogo es donde se almacenan todos los exámenes que se realizan. Esta tabla contiene más o menos como 25 campos. 25 campos, de los cuales casi todos están establecidos como que se puedan guardar con valores nulos. Esto debido a que al momento de que se hace la solicitud únicamente se guarda el nombre, de lo que es el examen. Los resultados se ingresan después, por eso al principio se pueden guardar como valores nulos, pueden quedar como valores vacíos. Aparte de eso, como mencionamos anteriormente, los exámenes están divididos en categorías y cada categoría tiene lo que son sus valores o los valores que se examinan. Por ejemplo, en la categoría de diversos, únicamente los resultados se almacenan en lo que es un único campo donde se ingresan los datos o los resultados del examen. En la categoría de hematología, este examen cuenta con sus propios campos que se llenarán de acuerdo al tipo de examen. Al igual que los exámenes de heces y de orina, estos exámenes tienen sus propios campos que se van a llenar de acuerdo al tipo de examen. O sea que en general la mayoría de los campos quedarán vacíos y únicamente se llenarán los campos de acuerdo al tipo de examen que se está trabajando. Luego tenemos la tabla de factura, que es donde se va a almacenar la información de la factura, que la vamos a obtener mediante la solicitud. Entonces obtendremos la información del paciente y la información de los exámenes, incluido el nombre del examen y los precios. Los resultados obviamente no irán en la factura. Luego tenemos estas dos tablas que están por acá aparte, que son los exámenes. Aquí se almacenan los nombres y los tipos de los exámenes, al igual que sus precios.
Los nombres de la tabla de los exámenes que se guardan en la tabla catálogo se extraen de esta tabla, pero como pueden ver no está relacionada. Esto es porque se extrae mediante lo que es el, el sistema, mediante el sistema que hemos hecho en Basic. Hay un formulario que obtiene los nombres de acá, obtiene los nombres, lo copia y lo pega en lo que es el catálogo, así que no es necesario que relacionemos esta tabla, pero sí está relacionada con la tabla tipo examen, que esta tabla almacena las cuatro categorías de exámenes que mencionamos anteriormente: diversos, hematología, general de heces y general de orina. Luego aquí tenemos otras dos tablas separadas que son las tablas de los usuarios. Tenemos aquí donde se almacena la información básica del usuario, el apellido, el nombre, el username, que es con el que el usuario va a ingresar. No va a ser con el nombre ni con el apellido, será con el username. Por ejemplo, en caso de que el usuario, como el usuario que estamos manejando ahorita se llama Verónica, el nombre es Verónica y el username únicamente Vero, con el que va a ingresar al sistema. Luego se almacena el password, la contraseña, la fecha de nacimiento, la dirección del usuario, el teléfono, el tipo de usuario que se extrae desde la tabla tipo usuario, ya sea administrador o estándar, y por último se le anexa lo que es una foto a cada usuario del sistema. Bueno, con eso terminaría lo que es la explicación de los diagramas. Ahora pasaríamos a hacer lo que es una breve explicación de lo que es el funcionamiento del sistema, el cual luego también se va a explicar de una forma más detallada a la hora de estar probando el sistema. ¿Cómo funciona nuestro sistema? La tabla que les mostramos anteriormente se conecta a lo que es el sistema que hemos hecho en Visual Basic, de la misma forma que se conecta el sistema que la mayoría de ustedes está desarrollando. Nos vamos a nuestro proyecto, en las propiedades del proyecto nos vamos a configuración, a la parte de configuración de acá. Luego creamos un nuevo campo al cual llamaremos CN conexión. Será el tipo del campo será con cadena de conexión. En el ámbito por defecto nos queda como aplicación, y donde dice valor, por la parte de aquí aparece un botón que al darle clic nos abrirá este formulario de aquí. En el primer campo pues seleccionamos lo que es el motor de base de datos. Seleccionamos el nombre del servidor, en este caso tiene el nombre de mi computadora. Las credenciales que vamos a utilizar pues son las credenciales de Windows. No tenemos credenciales especiales, sino que nos conectamos mediante las credenciales de Windows. Y por último seleccionamos la base de datos con la que vamos a trabajar, que en este caso es DTB Clínico. Le damos a aceptar y pues se nos crea lo que es la cadena de conexión. Clases y métodos. Nuestro sistema funciona principalmente a base de clases y métodos. Tenemos una clase principal, o más bien es una clase única, que se llama CLS Consulta DB. Esta clase almacena todo lo que son los métodos con los que nosotros nos conectamos a la base de datos, con los que hacemos las consultas, ya sea select, insert, into o delete. Y pues aquí hay un pequeño fragmento de lo que es la clase. Como pueden ver, aquí tenemos primero lo que también es, configuramos lo que es la conexión a la base de datos. En esta línea que está aquí, en la parte roja, se puede ver que aquí escribimos lo que es el nombre del servidor que nos estamos pegando, y aquí estamos escribiendo la base de datos con la que vamos a trabajar. Más abajo de esto tenemos declarado lo que son los métodos que vamos a utilizar para hacer las consultas a la base de datos. Aquí tenemos una pequeña captura de algunos métodos. Por ejemplo, para empezar tenemos el método conectar. Con este método nos conectamos a la base de datos. Luego de conectar siempre lo que usamos el método que es el método de abrir conexión para abrir la conexión con la base de datos. Y las consultas, que las hemos dividido en dos partes, que sería consulta normal. El método de consulta normal lo que hace es que nos ayuda a hacer lo que es un select desde la base de datos para obtener información. Y tenemos el método para hacer consultas, que sería el método consulta IDU o consulta insert, delete y update. Consulta insertar, borrar o actualizar. Con este método pues insertamos datos a la base de datos, actualizamos registros que ya hemos guardado, o podemos borrar también registros que hayamos hecho en la base de datos. Ya para terminar, el uso de las clases. ¿Cómo estamos trabajando con la clase en la mayoría de los formularios? Bueno, para empezar, en cada formulario que vayamos a utilizar conexión a base de datos, que en realidad son todos, actualmente todos los formularios llevan conexión a base de datos, en la clase pública o en la public class declaramos un objeto llamado una variable datos, y esta variable la utilizamos para hacer una instancia a la clase consulta DB. La declaramos de la siguiente forma: ponemos dim datos es as new mis consultas SQL punto
CLS consultas DB. Con esto estamos instanciando la clase consultas DB. Y aquí abajo tenemos un pequeño ejemplo bastante simple de cómo trabajamos con las consultas. Bueno, cuando vamos a trabajar con una base de datos, todo lo que tenga que ver con conexiones, con consultas y demás, lo hacemos dentro de lo que es un bloque tree. Un bloque tree o un bloque intentar en español. Y en la parte de excepción siempre ponemos un mensaje que nos muestre, en caso de que ocurra un error, nos muestre dónde está el error, ya sea si es un error de sintaxis o si es un error de conexión. Lo primero que hacemos para hacer una consulta, al abrir el formulario dentro del bloque tree, abrimos la conexión utilizando el objeto el que hemos declarado aquí arriba, datos.conectar para establecer la conexión, datos.abrir conexión para abrir la conexión, y consulta. Esta consulta es una variable de tipo string. Esta variable la declaramos también en la public class. Y aquí es donde vamos a formular lo que es nuestra consulta. En este caso es un insert. Estamos insertando una información de un médico en la tabla médico. La típica consulta de SQL, insert into tbl médico, apellido. Insertamos los caracteres de apellido médico. El ID no, el ID se autogenera solo, ¿verdad? Apellido médico, nombre médico, especialidad y el ID del hospital. El ID del hospital es el hospital o la clínica en el que el médico trabaja. Es la relación que les mostramos anteriormente en lo que es el diagrama de base de datos. Luego insertamos los values. Como ya saben, para insertar un valor a SQL se ponen comillas simples. Luego ponemos comillas dobles y ponemos un ampersand para concatenar, y ponemos el objeto del formulario del que queremos extraer la información. En este caso es un textbox, el txt apellido. Seleccionamos su propiedad text y ponemos .trim para que esta propiedad lo que hace es que nos elimina espacios adicionales que hayamos dejado. Por ejemplo, escribimos el apellido y el usuario le da a la barra espaciadora unas 3 veces. Lo que esto hace es que simplemente toma el apellido y los espacios los ignora. Luego ponemos otra vez otro ampersand para cerrar la concatenación, las comillas dobles y la comilla simple para cerrar lo que es el dato o lo que queremos almacenar en ese campo de la tabla. Y aquí, como pueden ver, la línea sigue, pero como es bastante larga, no quedaron los demás objetos, pero es lo mismo. Simplemente abrimos comillas simples, comillas dobles, concatenamos con el ampersand, seleccionamos el objeto y la propiedad de la que queremos extraer la información, y así hasta hacerlo con los 4 campos que estamos insertando. Luego abrimos un bloque, una sentencia if, donde vamos a ejecutar lo que es la consulta IDU. La consulta IDU es la consulta con la que insertamos, actualizamos y borramos. Y le enviamos como parámetro la variable consulta, que almacena la consulta que declaramos anteriormente. Y la igualamos y comparamos si es igual a 1. Como ya la mayoría sabrá, cuando uno ejecuta una consulta, por ejemplo un insert en SQL, el SQL, si la consulta se ejecuta correctamente, devuelve como valor el número de filas que han sido afectadas. Por ejemplo, hacemos un insert simple en una tabla, insertamos un valor y le damos a ejecutar. El SQL nos devuelve un valor que nos dice, por ejemplo, se ha afectado una columna. Pues este 1 hace referencia a ese valor. Si la consulta se ejecuta correctamente, el SQL devolverá el valor de 1, que es la columna que se afectó, ¿verdad? Entonces, si se afecta, cuando retorna el valor de 1, lo que hará el programa es que nos mostrará un mensaje, aquí donde dice msbox, que dirá datos guardados correctamente. Y esto es para indicarle al usuario que los datos se han guardado correctamente. En caso de que surja un error, pues en la parte de excepción tenemos otro msgbox que nos dirá dónde está nuestro error y qué tipo de error es, si es un error de sintaxis o un error de conexión. Y pues al verificar el error, pues lo podemos corregir en el sistema y ya. Bueno, eso sería todo lo correspondiente a la instalación con la demostración del sistema. Creo que no habría mucho más que decir.